Listo, muy buenos días. Hoy el tema a tratar es manejo del paciente con discapacidad, desde luego que de la óptica de ortopedia infantil. Eh, digamos que ya hemos tenido algunos acercamientos a conceptos y temas que traen a colación estos diferentes conceptos, y esto con el ánimo de ir entendiendo poco a poco todo este, digamos que collage o un escenario clínico muy amplio en el que nosotros como ortopedistas generales pues tenemos como una puerta de entrada para, si es preciso, diagnosticar algo, establecer factores de riesgo y, si es preciso, digamos que para la realidad colombiana, estar proponiendo los primeros manejos de acuerdo a la patología a la que nos enfrentemos, dado que son pacientes que desafortunadamente son marginales y están en zonas periféricas, dentro de los cordones de pobreza y de afectación y de no atención médica. Entonces, traen algunos datos de epidemiología que en realidad se relacionan directamente con la parálisis cerebral, porque es dentro de las primeras afectaciones que presentan los pacientes desde la ortopedia infantil, y desde ahí es todo digamos que se desprenden todas las demás patologías. Se habla de una incidencia mundial entre 2 a 2,5 por 1000 recién nacidos vivos, y esto va a variar de alguna manera entre países desarrollados y los que no lo son, dado que pues están asociados a otro tipo de factores o redes de apoyo, o como es, digamos que el escenario local, no hay digamos que un registro, un control o un seguimiento de estos pacientes, distinto paciente a países desarrollados como el caso de Suiza, por ejemplo, donde sí existe, digamos que asociaciones que tienen el registro absoluto de todos los pacientes. Eh, Se observa, digamos, que un aumento para los 70 y los años 90 atribuido a un mejor manejo por neonatología, aumentando la sobrevida de estos pacientes, dado que se tenía claridad en el origen de las etiologías. Como vemos en la parte derecha, son trastornos que los van a caracterizar desde el eje neuromuscular, y la parálisis cerebral es la que va a primar en primera fila, luego otras alteraciones asociadas como espina bífida, distrofias musculares y digamos que ya de manera más específica, síndrome de Down o el pie Sambo, por ejemplo. Entonces, en cuanto a etiología que involucra el escenario de parálisis cerebral, están todos estos escenarios posibles donde al momento de tener nuestra primera atención médica, pues los tenemos que tener presentes. Como vemos por porcentajes, el perinatal en un 33% es el que más se desarrolla, junto con los otros asociados. Vamos, por ejemplo, en la zona prenatal, hipoplasia, formas genéticas, procesos infecciosos o los mismos traumatismos al momento de nacer. Y perinatales, como los partos traumáticos, asfixia, quemíteros, y ya digamos que pacientes ya en el escenario postnatal que presenten noxas que no vienen de la parte genética, sino al momento de nacer o desarrollar su sistema neurológico. Entonces, priman aquí en esta tabla las causas en cuanto representan las deficiencias, que es al momento de nacer y de forma heredada en un 6,6%, y problemas de parto en un 1,4%. Por eso es importante al momento de hacer la entrevista, hacer la pregunta a los cuidadores o a los papás respecto a este posibles antecedentes. En cuanto a la importancia de pensar en por qué hacer un manejo adecuado de estos pacientes, pues tenemos que tener en la mente que el hecho de intervenirlos va a buscar una mejora en la funcionalidad, entendiendo que esa funcionalidad no es solo la del paciente, sino tenemos la capacidad de manera directa o indirecta de influir en el binomio paciente-cuidador o paciente-papá, porque cuando se involucra, digamos que al papá, los textos lo describen de esa manera, ese déficit que tiene el paciente se va a ver representado en los papás, y es a partir de ahí en que podemos hacer la intervención. Específicamente, digamos, la parte auditiva, del lenguaje visual o osteomuscular va a estar representada, digamos que en el cuidador. La idea de hacer las intervenciones es generar una independencia en el paciente. Claramente no van a ser como un paciente normal, pero sí procurar generar esa independencia, dado que le va a facilitar cuidados, y además de eso va a promover el estímulo neurológico para que el paciente tenga, digamos, una calidad de vida mejorada.
Y como lo dije, esto hace parte de la calidad tanto del paciente como del cuidador. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en mente que todos los escenarios posibles pues, van a tener una atención distinta. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser multidisciplinario, no solo pensar en intervenciones por nuestro servicio, sino tener siempre en mente que si actuamos, podemos hacerlo, por ejemplo, como bien lo describí ahí, a través de ortesis, una cirugía de manera específica o la fase de la rehabilitación. Entonces, como la charla tiene el enfoque sobre el tratamiento y los manejos, debemos entender que hay dos que se dan de manera gradual y son correspondientes. Es que si tenemos pacientes con, digamos que, discapacidad leves, vamos a tener la posibilidad de hacer integraciones de sus funciones y hacer una mejora. En un escenario moderado, vamos a tener es que prevalecer la función que ya está establecida y generar, digamos que, algún tipo, si es posible, de destreza del autocuidado. Y en formas ya más graves, pues lo que se busca en realidad es, como vamos a ver más adelante en otra frase, es evitar los crisis de algidez y lograr una comodidad de acuerdo al uso de las ortesis, por ejemplo, o de las formas en las que se manipula el paciente. Entonces establece que buscar lograr el máximo nivel de autonomía en el paciente es muy importante porque eso va a afianzar, digamos, en lo posible una apropiación al tratamiento, promover ese mantenimiento de las funciones en la vida diaria, optimizar las funciones que ya, digamos, en el caso de la parálisis cerebral están instauradas, pero le permiten al paciente seguir su desarrollo. Manejar todos los trastornos asociados, esto involucra conceptos de las otras especialidades y tratar complicaciones neurológicas, musculoesqueléticas, siempre pensando en corto, mediano y un largo plazo, que es, digamos, como que lo que hemos venido viendo en nuestro tema, por ejemplo, de hacer manejos de displasia de cadera, en el que no es solo hacer la clasificación, dejarla de manera estática y definir si se hace o no en un solo tiempo, sino entender que eso es una realidad dinámica. Entonces debemos también pensar que ese incremento de la gravedad va a causar invalidez al principio, una invalidez física que va a limitar todas las funciones de nuestro paciente, pero con el tiempo, si se deja avanzar, va a tener y terminar causando dolor. Digamos que este concepto de alguna manera se ve subestimado, que como tenemos un paciente con deformidad y en sus maneras de expresarse, pues seguramente no va a tener manifestaciones claras de dolor, solo los cuidadores o los padres lo van a saber. En ese sentido, el dolor para un escenario, un paciente con discapacidad, pues es, digamos que, prender una alarma para pensar en algún tipo de intervención necesaria. Entonces, en contextos generales, la atención debe estar enfocada con una teología clara. Vamos a tener en cuenta los tratamientos actuales que se ven y no quedarse como conceptos previos o conceptos en los que ya declaran una invalidez absoluta. La edad del paciente, desde luego, porque vamos a tener en cuenta conceptos de maduración de la marcha y posibilidades de mayor deformación en cuanto a las fuerzas deformantes, niveles de escolaridad si los hay, la lateralidad involucrada, los tipos de discapacidad motora que podemos tener y las parálisis asociadas. Entonces, además de eso, siempre es el enfoque en procurar si el paciente tiene posibilidades de o tiene un diagnóstico positivo de marcha, buscar ese objetivo, capacidades de comunicación, ampliarlas, cognición y cooperación en cuanto al programa de rehabilitación. Entonces, de entrada es un diagnóstico clínico, lo que nos va a permitir, digamos, que tener claridad como vamos a ver en una serie de ejemplos. Yo traje, digamos que una parte importante sobre las cinturas escapulares, los miembros superiores, dado que los miembros inferiores pues ya los hemos venido tocando, así mismo como un escenario de la displasia de la cadera. En este caso, para hablar del miembro superior, a través de la cintura escapular, digamos que es un escenario que se va a tener manifestación sobre todo en el escenario de la parálisis cerebral. Y como dije previamente, no solo va a tener la necesidad de nuestra observación, sino todas las demás especialidades. Eso tiene que ver con los tiempos, la edad del paciente y el grado de maduración en la cual nosotros estamos abordando a nuestro paciente. De manera específica, como para centrarnos en este concepto de miembro escapular, funciones de la mano debemos tener en vigilancia cercana, esto con el objetivo de que el paciente por lo menos tenga alguna función de agarre, como vemos en la imagen A, que es un agarre esférico, cilíndrico, y uno, digamos que en pinza, que es un poco más específico. Tiene que evaluar y ver qué grado de manipulación tiene nuestro paciente.
El hombro, un video tiene algunas presentaciones específicas, digamos que las partes en cuanto a la afectación se van a ver, digamos que precisas sobre la aducción y la rotación interna, y el grupo de músculos o complejo muscular que va a estar involucrado son los que se relatan infraespinosos, renal menor, deltoides posterior en su vientre posterior, y lo va a caracterizar que sea un hombro distónico cuando el pectoral mayor está involucrado. Este es un ejemplo en el video que vemos cómo evalúa de manera ¿Qué? El gauche. bilateral ¿Qué verdad? À gauche. lenguaje francés. Entonces, en la parte derecha, ¿cómo? Allez. Como vemos en la función escapular del hombro derecho, que tiene mayor movilidad respecto al izquierdo, en el que hace una contractura en flexión más o menos de 90 grados del codo y una oposición del pulgar respecto a las metacarpofalángeas. El codo se puede presentar de esta manera: tendría una flexión estática o tendría una dinámica excesiva, y los músculos involucrados van a ser bíceps braquial y brachiorradial. Y digamos que ya cuando superamos ese déficit de extensión mayor de 40 grados, ya debemos pensar en que es un paciente realmente limitado en cuanto a la función uso de silla de ruedas o muletas, pues va a tener una restricción clara. El antebrazo se suele presentar en hiperpronación, donde el pronador redondo y cuadrado son los músculos que están involucrados en esta flexión. La flexión de la muñeca va a ser la responsable de esta posición. Al momento de hacer la revisión, cada articulación o segmento anatómico en cuanto a pacientes con discapacidad presentan una serie de clasificaciones en este grado de grupo 1 a grupo 4, en los que lo diferencian si hay supinación o no de manera activa, y si el paciente, digamos que se tiene en cuenta esa clasificación para hacer intervenciones quirúrgicas o de manera ortopédica. La muñeca puede tener una espasticidad completa, donde el flexor radial y cubital del carpo y el de los dedos se ven comprometidos, y debilidad, pues lo harían los antagonistas, que son los extensores, y presenta esta actitud en donde hay una hiperflexión de la muñeca con una hiperextensión de las metacarpofalángicas y flexión interfalángicas proximales y distales. En cuanto a los dedos, puede presentar la contractura flexora, y esto digamos que hay posibilidades de identificar si hace parte, digamos, de los músculos intrínsecos propios de los dedos, o si, como hace parte no solo de la parte de la muñeca, sino de la extensión del dedo, donde lo que se busca aquí es mejorar de manera pasiva la extensión de las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales, pero evaluando si hay extensión o no de la muñeca. En este caso, se procura al paciente hacer la extensión pasiva, pero no se logra la extensión de la muñeca. La parte de los dígitos puede también estarse involucrada, y en reposo vamos a evaluar si hay contracturas flexoras a nivel pasivo o a nivel activo. Lo vemos aquí en el video cómo se hace el bloqueo de la metacarpofalángica y se busca la extensión de la proximal, pero de manera pasiva, bloqueando la interfalángica proximal, sí se logra hacer una flexión completa de la parte distal del dedo. El pulgar tiene, digamos que presentaciones, si hay una paciente con espasticidad o no, y eso tiene que ver con la posición del mismo, o como lo escribe la literatura, que es los demás dedos son los que cobijan o abrazan ese pulgar y llevan a una contractura en flexión mayor de la misma. En este sentido, pues hay que evaluar, sumado a lo anterior, la extensión o flexión de la muñeca para determinar si la función de la pinza está variada en nuestro paciente. Este es un video que va a mostrar la deformidad intrínseca del pulgar, donde se nota que la palma o la región de los metacarpianos está en hiperextensión, y lo que se hace es que a través de la metacarpofalángica se hace la compensación, que como vemos en el video, no hay movilidad del pulgar a nivel de la metacarpofalángica. En cuanto a miembros inferiores, es típico encontrar la actitud en tijera, donde se enlazan o se cruzan las extremidades inferiores, y esto es característico en pacientes con discapacidad en el escenario de la parálisis cerebral, con las retracciones de los aductores. Entonces, dicho lo anterior, hay clasificaciones aparte de la que ya conocemos, en las que van a describir qué tanta función tiene, digamos que la mano y las demás extremidades.
Y esta tabla nos describe 8 escenarios que lo trae, digamos que el texto guía, donde vamos a tener y describe qué tanta independencia hay al momento de hacer función de pinza o función de agarre en cuanto a la mano. Y asimismo, los niveles de 1 al 5 para hablar de la habilidad manual de los niños, que es una clasificación que nos va a permitir, digamos, que definir a nuestro paciente si requiere o no manejos, como vamos a ver más adelante. Esta es la clasificación que ya conocemos, donde para recordarla, pues va a describir la parte motora de nuestro paciente, 5 escenarios, en los que los dos primeros son pacientes que caminan, el nivel 3 el paciente que va a caminar utilizando o no de manera continua algún apoyo, y el grado 4 como vimos y anteriormente aclaramos, respecto al 5 va a haber la diferencia en que pues, son pacientes que van a estar con su funcionalidad limitada, postrados en cama en uso de silla neurológica, pero nos va a diferenciar si hay sostén cefálico o no. Dentro de la búsqueda, y como se infirió en charlas pasadas, esa clasificación se tiene que interpretar de manera dinámica, y hay esta gráfica donde nos deja ver que a través del tiempo, como un paciente potenciando sus funciones que ya están establecidas o las que se pueden mejorar, puede mantenerse en escalafón, digamos, de la clasificación tipo 1, o a través del tiempo, si no, pues tienen pérdida de la misma. Entonces, más que un dato específico o una relación, nos deja interpretar es que es una clasificación que se puede asumir de manera dinámica para poderla manejar. En cuanto al manejo, vemos que hay varios escenarios de acuerdo a la patología que tengamos. El enfoque de nosotros, pues desde luego que va a ser siempre neuromuscular, y vamos a tener conceptos claros porque esa rehabilitación o terapia ocupacional va a tener puntos específicos, características, por ejemplo, de empezar esa misma o identificar la conceptología por debajo de 6 meses es importante para tener una, digamos que un mejor pronóstico en cuanto a las intervenciones. Los arcos de movilidad de manera activa o pasiva, y claro, relacionando con la fase de crecimiento del paciente, ver qué tanta retracción o no, cuántos estiramientos de los grupos musculares tenemos, y si es preciso identificar las cadenas musculares y fortalecer los antagonistas que van a reducir las deformidades en el otro sentido que tenemos del paciente. Uso de órtesis nocturna en antebrazo supinado, por ejemplo, por encima del codo, muñeca o pulgar, como lo vemos en la imagen. Esto con el objetivo de evitar una mayor digamos que entrecruzamiento o cobijo del pulgar, y mantener la metacarpofalángea en extensión. Entonces, el manejo ortopédico va a tener como objetivo limitar las retracciones articulares y las grandes deformidades a nivel de la cintura escapular o de la pelvis. Vamos a identificar que los pacientes con pronósticos de marchas, pues lo ideal es mantenerlas en extensión o por lo menos lograr su bipedestación, o si tiene algún grado de deambulación, promoverlo o que sea funcional al momento de hacer la terapia. Y tener en cuenta que evitar complicaciones con el tiempo, pues ya las conocidas como el pie equino, es una escoliosis, displasia o subluxación de la cadera, y medir, digamos que si se puede hacer medidas de prevención, y esto es con el objetivo de disminuir, por ejemplo, el tono de los músculos que están más afectados, tratamos de caer a nivel de los aductores, o para pie equino, todo el complejo vascular y tríceps y plantar. Entonces, una de las posibilidades es hacer el manejo con toxina botulínica, que vamos a ver más adelante, y otra es descritas por las guías de ortopedia para residentes de España, es la posibilidad de hacer manejo de inmovilizaciones con yesos. Esto después de hacer identificación de que no hay corrección con posturas, digamos que menos flexibles, se puede llevar a periodos de 1 o 2 semanas, teniendo en cuenta si tenemos un paciente que está próximo a cumplir su maduración de la marcha sobre los 7 años. Entonces, en ese escenario, pues el uso de ortesis, digamos que de manera general, de manera de ejemplo, son las OTP para pie y tobillo, los corsets para el uso de hacer corrección. Y hace un importante énfasis para los que tienen un previo entrenamiento de uso adecuado, porque se ve muchas veces que se formulan las ortesis, pero de manera inadecuada, o se hace un uso inadecuado y no se cumple con ese objetivo. Entonces, ¿qué evitar con lo dicho previamente? Es mejorar una postura o una sedestación de nuestro paciente,
de manera de ejemplo, no se ve claramente, pero un escenario de una escoliosis en el que acá sí se ve que se hace con una corrección a nivel de la línea vertebral y esa sería una intervención para un paciente que pues, va a mejorar en cuanto a bipedestación y sedestación. La toxina botulínica, digamos que es de tipo A la que se propone para los escenarios de espasticidad, entendiendo que va a ser el bloqueo de la liberación de la acetilcolina en la unión neuromuscular y va a producir una denervación química y le va a permitir una mayor movilidad a ese complejo muscular. Dentro de la revisión, de una manera general se establece que sobre los 2 o 3 años de edad es óptimo hacer su uso, pero recordemos que tiene como desventaja que va a tener periodos entre 5, 4, 6, 8 meses y va, digamos que, a hacer en memoria ese complejo muscular y va a haber regresión en la evolución y pronóstico del paciente. Tratamientos ya quirúrgicos, digamos que ya son los manejos mucho más especializados asimismo como en la displasia de cadera, donde se estableció con los artículos que revisamos, que los 6 años son esa edad, digamos que óptima para pensar en algún manejo quirúrgico, asimismo aplica para miembro superior y miembro inferior. Trae como ejemplo estas situaciones clínicas, la risotomía dorsal del plexo braquial, la anatomía selectiva, las fasciotomías de avance tendinoso, por ejemplo, en el miembro inferior, transferencias tendinosas o la misma artrodesis en situaciones de hiperflexión de la muñeca, por ejemplo. Y como dije previamente, la clasificación para estos grupos del 5 al octavo, que son de manera muy específica, uso completamente independiente de la mano sin ayuda de la otra mano, digamos que son escenarios que hacen pensar que el paciente pues, no requiere un manejo quirúrgico, sino el manejo ortopédico. Dentro de los objetivos a cumplir, digamos que se contempla en la literatura cuando la función está abolida, pero hay manejos en cuanto a la estética para hacer posicionamiento de segmentos anatómicos y el desafío es de verdad a qué paciente llevarlo o no, teniendo en cuenta estos ítems, que lo que se busca es que tengamos una comodidad, una higiene, una prevención con el tiempo y estar muy cercanos a potenciar esa funcionalidad. No se debe alterar una función útil ya preexistente con la intención de pretender mejorar una posterior. Es decir, que si ya está funcionando previamente de manera parcial o aceptable, es preferible dejarlo a intervenirlo. De manera resumida, en el hombro está esa serie de intervenciones que se pueden lograr. Aducción, cuando el hombre está en esta posición directa, son las neurotomías selectivas, alargamientos y osteotomías a este nivel, lo que permite la mejoría posible de este paciente, pero debemos ver qué tanta funcionalidad previa tenía. El codo, como lo dije previamente, si tiene una flexión de más de 40 grados, se puede hacer uso, si no se logró el manejo conservador con las órtesis y se llega a esos 40 grados de flexión, hacer uso de la toxina botulínica o en compañía de las neurotomías del músculo cutáneo, por ejemplo, para hacer una mejor, digamos que extensión o lograr una posibilidad de extensión de muñeca o agarre de la mano. Asimismo, se contempla, digamos, que el alargamiento del bíceps en Z haciendo una liberación del complejo en la fosa antecubital como posibilidad de manejo quirúrgico. En el antebrazo, vemos que está más allá de que una intervención a nivel muscular, muy bien, o tendinosa, a nivel del pronador sí se puede hacer liberaciones del mismo o el uso de la toxina botulínica. Uno de los riesgos al momento de hacer de las correcciones es que se hagan luxaciones de la cúpula radial y se potencie más esa limitación para la pronosupinación. Muñeca, el debilitamiento de agonistas es lo que va a primar. Digamos que lo que se busca es, y lo escribe la literatura, hacer el manejo de toxina botulínica para hacer ese potenciamiento de los antagonistas y debilitar los agonistas. ¿Cómo lo describe este cuadro a manera de resumen? Entonces, se busca hacer preservar el flexor en la muñeca, que va a evitar la sobrecorrección y está, digamos que, posterior a manejos de conservadores o manejos de órtesis o férulas de uso temporal, llevar a pacientes que estén por encima de los 13 años a este tipo de intervenciones. La artrodesis de muñeca es otra de las posibilidades. Sin embargo, lo describe la literatura como una posibilidad quirúrgica no tan llevada a la realidad.
pero sí está descrita al momento de hacer, digamos que pacientes que están con un periodo prolongado de la hiperflexión o tienen un colapso del carpo. Este es un ejemplo donde se hace la liberación de la misma y lo que se buscó hacer es una liberación del retináculo y por lo menos promover una movilización y un grado de flexión sobre la región dorsal de la muñeca. El pulgar pues, va a tener contracturas en los diferentes escenarios como la imagen lo demuestra, desde tener una flexión en muñeca hasta poder uno o dos dígitos hacer abducción, sin embargo con la tendencia del pulgar en oposición. Otra de las características es que tenga hiperextensión de la metacarpofalángica o que haya limitación para la flexión de las metacarpofalángicas con una posición completa del pulgar y se mantiene el resto de los dígitos en extensión completa. Entonces, estos tres escenarios posibles donde se hacen liberaciones miotendinosas o transferencias o estabilizaciones articulares con el objetivo de traerlo. Trae de manera pues, de resumen y cada uno trae puntos detallados. Este es un ejemplo en el video donde va a mostrar cómo un paciente, después de hacerle la liberación de la posición del pulgar, por lo menos hace una función de agarre, pero como vemos no caracteriza la participación del pulgar o del índice, pero sí de los tres últimos dedos, logrando por lo menos un agarre y a manera de ejemplo mostrando un grado de independencia del paciente. Entonces, como en atención del paciente con discapacidad, pues se va a concluir que debemos tener claridad en cuanto a la etiología, si tiene un origen genético o un origen intrauterino postnatal, y que requiere la visión multidisciplinaria con el equipo experimentado, esto desde las terapias ocupacionales hasta, por ejemplo, la visión de neuropediatría. Las intervenciones quirúrgicas en realidad deben ser muy específicas y lo que deben buscar es restablecer una función abolida completamente o potenciar una que esté previamente. Se deben elegir de manera muy cuidadosa, selectiva a estos pacientes con el objetivo de generar cambios a mediano y largo plazo. En contracturas graves, pues sí se debe considerar liberaciones musculares, transferencias o artrodesis y digamos que buscar el objetivo que sea funcional siempre y cuando la indicación quirúrgica vaya de la mano con una elección de la técnica para que el manejo sea integral y no solo generar, digamos, que la ganancia de la función de una articulación, sino que con el tiempo podamos ver que el paciente, en cuanto a clasificación, por ejemplo, una 5 pueda tener un retorno a una grado 4. Listo.